Hola, hoy vamos a desarrollar la clase número 34, Gálatas y Romanos de la Parroquia del Espíritu Santo. Seguimos y terminamos con Pablo auténtico y próximamente seguiremos con las cartas de los discípulos de Pablo. Vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, estas cartas, Gálatas y Romanos, decimos que son el Evangelio y el Testamento de Pablo. El Evangelio, porque realmente es en la carta a los Gálatas donde está desarrollado, ya vamos a verlo completo, el Evangelio de Pablo. Y el Testamento, porque Romanos es la última carta que se escribe y él es una carta muy teológica. Ambas cartas están llenas de citas de las Escrituras. Si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, la del pueblo de Dios o de nuestro pueblo, yo lo he chequeado, todas las citas de las escrituras de Pablo están en cursiva y en algunas Biblias al costado están de dónde, de qué libro, capítulo, versículo. Así que ustedes, esta clase pretende ser solamente una guía para que cuando ustedes lean puedan sacarle todo el jugo a estas cartas. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a compartir la bibliografía, ¿no? El libro que nosotros estamos siguiendo para desarrollar este ciclo de Pablo es el libro de Vidal Senén, Pablo de Tarso a Roma. En este caso, yo he resumido en el apunte que adjuntamos después con la clase y el PowerPoint, los capítulos 14 para Gálatas y 23 para Romanos. Y además, sobre todo para Gálatas, pero mucho también para Romanos, me he guiado de un curso que hicimos este año con el padre Juan Manuel González, por supuesto mucho más rico, eh, así que saqué mucho material de ahí también. Vamos a iniciar entonces con Gálatas. ¿Por qué escribe esta carta? Pablo había ido a visitar a los Gálatas hacía poco y había encontrado las comunidades paulinas, o sea que él había fundado con Silvano y Timoteo, en muy buen estado, crecían en caridad, en amor, pero resulta que después se enteran, le traen la noticia de que habían llegado a las comunidades paulinas algunos misioneros judaizantes que exigían cumplir la ley. Acuérdense que entre los cristianos había algunos muy judíos, probablemente convertidos del grupo de los fariseos, que pensaban que para ser cristiano primero había que ser judío, y los helenistas, que eran mucho más abiertos y que pensaban que con la muerte de Jesús se había superado la ley y que con el bautismo bastaba. Bueno, había un choque entre estas dos posturas y en este caso habían llegado, y era importante el tema, sobre todo por la circuncisión, porque en esa zona había todo un culto pagano que tenía que ver no exactamente con la circuncisión, pero sí con una castración o algo así. Bueno, entonces es importante el tema. Y además
ya lo vamos a ver, porque la religión judía es una religión lícita para el Imperio Romano y los cristianos no. Entonces, al circuncidarse, como que quedaban bajo el paraguas de esta religión lícita. El que llevó la carta fue Tito. Ya hablamos que no sabemos si fue en el año 52 o inmediatamente antes de Romanos. Como sea, Tito llevó la carta y a su vez obró de mediador, y Tito parece que era un excelente negociador porque tuvo éxito. La carta es apologética. Bueno, y ahí me quedo un segundo. Como la carta tiene un tono apologético, hay mucha autobiografía de Pablo en esta carta. De hecho, muchas de las cosas que nosotros informamos de Pablo en la clase 31 salieron de esta carta. Pero hay que, si bien ustedes se acuerdan que habíamos dicho que si Hechos y las cartas no coincidían, había que creerle las cartas, en este caso en particular, como es una carta apologética, algunas cositas, Pablo, no es que las miente ni las oculta, pero sí que las minimiza y otras las exalta para justificar su posición. Entonces aquí vamos a matizar un poquito entre Gálatas y Hechos para intentar encontrar lo que posiblemente pudo haber sucedido realmente. Eh, la objeción que le hacen a Pablo es que cuando se aceptan gentiles, ahí está, cuando se aceptan gentiles dentro del pueblo elegido sin la circuncisión, es un atentado contra el orden sagrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo? Tiene que justificar que el nuevo pueblo mesiánico es universal y hay que darle una nueva interpretación a la tradición israelita. O sea que tenemos que decidirnos por el Dios auténtico. Fue escrita de una vez, de un tirón, se conserva completa, puede haber alguna inclusión pero posterior, pero no, en general está completa. La carta es una carta mágica. ¿Qué quiere decir esto? Que con frases fuertes, contundentes, pretende lograr un efecto en el lector y está dirigida a todas las comunidades de Galacia porque Galacia en Galacia no hay una ciudad importante. En la zona donde Pablo fundó, estuvo detenido por su enfermedad y fundó comunidades, sino que son más bien poblaciones pequeñas, entonces había muchas comunidades. Bueno, como para recordar, Galacia es toda una zona. Aquí habría estado Pablo cuando escribió la carta en Éfeso. Y esto sería Galacia, pero Galacia consta de dos partes, la del norte y la del sur. Aquí en el sur está Antioquía de Pisidia. Ustedes se acuerdan que por ahí habían pasado Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Entonces, nuestro autor, el que nosotros seguimos, dice que en realidad las comunidades propiamente paulinas estarían más bien en la Galacia del norte. Bueno, es lo que les decía. Acá hay un tema, ¿no? Había una costumbre que si una persona era esclava, se circuncidaba y quedaba, digamos, bajo la jurisdicción de la sinagoga o bajo el control de la sinagoga, podía quedar en libertad. Y hay testimonios, ¿eh? En la sinagoga de Panticapaeum hay testimonios de que las sinagogas intervienen en la vida civil y religiosa del lugar. Y como les decía, la circuncisión les permitía formar parte de una religión lícita, en lugar de pertenecer a un grupo cada vez más sospechoso de ser una nueva y maléfica superstición. Y eso lo decía Pablo, ¿no? Lo dice en la carta a los Gálatas, que lo fuerzan a circuncidarse con el único fin de evitar la persecución, porque ni los mismos que se circuncidan cumplen la ley. O sea, una actitud un poco falsa. Pero Pablo tiene que responder
cuestionamientos, porque la autoridad para el apostolado deriva de los apóstoles. Un apóstol es un enviado. ¿De quién? De Jerusalén o de la comunidad. Pero Pablo, en rigor de verdad, no había sido enviado. Ya vamos a ver en la carta a los Gálatas que después del conflicto de Antioquía, él sigue con su misión autónoma, solo, y por eso le dicen, no, él no es un verdadero apóstol, porque en realidad no fue enviado por Jerusalén, por los apóstoles de Jerusalén. Y bueno, ya lo habíamos dicho, que la vida dentro de las comunidades era irreligiosa e inmoral por no estar regida por la normativa legal del judaísmo. Lo cual en realidad ya habíamos visto en la carta a los Filipenses, en la carta a los Corintios, que efectivamente había dificultades porque la moral griega era muy laxa. Entonces Pablo tiene que intervenir para que recuerden que los nuevos cristianos, antiguos griegos, antiguos paganos, están bajo una ley, pero esta ley no es la ley de Moisés, sino una ley del amor y de la fe. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Bueno, empieza con saludos de autojustificación. Fíjense, en la primera carta a los tesalonicenses y filipenses, Pablo nunca dice que es apóstol, no se autojustifica. Pablo, Silvano y Timoteo, los saludo a ustedes, pero acá dice apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Está dirigida a todas las iglesias de Galacia y hay una alabanza al Señor, una oración. También es interesante ver que en las cartas de Pablo hay muchas alabanzas, muchas acciones de gracias, pero no hay peticiones a Dios, ¿no? Es interesante para meditar. Eso es una aclaración de lo que me hizo meditar esta lectura, ¿no? Después tenemos entre el 6 y el 9 hay un reto y una maldición. Recuerden que la carta es mágica. Entonces los reta, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo. El que les diga eso, que sea expulsado. Otras Biblias traducen que sea anatema, que sea maldito. Y lo repite. Entonces es una carta contundente que pretende lograr un efecto. Y después tenemos un largo párrafo entre el 1 y el 2 que él se cuenta su vida, e insiste en que la buena noticia la recibió por revelación de Jesucristo. Recuerda que él perseguía a la iglesia de Dios y como era muy, muy cumplidor de la ley, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas, pero Dios, que lo eligió del seno de la madre, le reveló a Jesucristo para que lo anunciara a los paganos de inmediato, sin subir a Jerusalén, sin consultar con nadie. Acá vemos las exageraciones de Pablo, sin consultar con ningún hombre. Es muy probable que la comunidad de Damasco lo haya enviado a misionar a Arabia, pero bueno, él insiste en que él fue él el que lo hizo. Estaba resguardado por una comunidad. Bueno, fue a Arabia, donde fue a predicar, tuvo persecuciones. Después de las persecuciones, esas persecuciones las cuentan en Corintios. Después de esto fue a visitar a Pedro y a Santiago. Fíjense que en los Hechos dice que fue Bernabé el que intermedió para presentarlo a los discípulos o a los hermanos porque le tenían desconfianza a Pablo, porque sabían que había sido perseguidor. Bueno, esto no lo dice Pablo. ¿Ven? Dice que sí, que las iglesias no lo conocían personalmente, pero cuando descubrieron que él se había convertido, o según él era su vocación, glorificaban a Dios. Y después habla de 14 años, esos 14 años en silencio, que en realidad sabemos por hechos que estuvo en Antioquía de Siria, formando parte de la comunidad. Ahí no mencionan a Bernabé y a Tito. Y él dice que fue en virtud de una revelación divina que fue a Jerusalén, cuando en realidad
es porque en la comunidad de Antioquía habían tenido serios cuestionamientos. Y ahí trataron, él dice que con los dirigentes, en los hechos dice que en realidad fue con todos, y fíjense que sí fue con todos, porque él dice después, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. O sea que también había otros cristianos de otras tendencias. Fue con Tito, que era de origen pagano y que no se tuvo que circuncidar, y él no cedió en este tema de no cumplir la ley totalmente, ¿no? Eh, los dirigentes dicen que no le impusieron nada y aceptaron que él tenía que dirigirse a los paganos y Pedro a los judíos. Santiago, Pedro y Juan le dieron la mano a Bernabé, a Tito y a él. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. El tema de la colecta. El tema de la colecta es importante porque si los judíos, por la comunidad, intermedio de la comunidad de Jerusalén, participan a los paganos de los bienes espirituales que nos trajo Cristo, los paganos deben participar con ellos los bienes materiales. Y eso significa que hay comunidad de iglesias. Entonces, si le aceptan la colecta, significa que estamos todos, gentiles y judíos, circuncidados y no circuncidados, unidos en el bautismo de Cristo. Bueno, acá es lo que yo más o menos les digo, las diferencias entre la versión de Hechos y de Pablo en la carta a los Gálatas. Me voy a detener aquí. Según Gálatas no le impusieron nada, pero según Hechos dice que le impusieron 4 cláusulas. Estas 4 cláusulas serían las mismas que debían cumplir los extranjeros residentes en Judea. O sea que más bien se trataba de una cuestión de tolerancia que de aceptación plena. Pablo se ve que no supo de eso porque pareciera que se fue antes del concilio. Eso es lo que dicen los biblistas. Y acá viene la relación del conflicto de Antioquía. Cuando Pedro fue a Antioquía, le encantó la manera de vivir de la comunidad y se integró perfectamente. Él, que era judío y circuncidado y cumplidor de la ley, convive con los cristianos de origen pagano sin necesidad de hacer distinciones. Sin embargo, cuando vienen algunos de Santiago, algunos de Jerusalén, de la tendencia judaizante, como que tenía miedo y entonces se apartó para que no lo juzgaran, para que no lo fiscalizaran, digamos, y Bernabé también lo hizo. Y ahí Pablo se enojó mucho, mucho, enfrentó a Pedro y se fue a iniciar su misión autónoma con Timoteo y después con Silvano. Bueno, y ahí a partir del capítulo 2 empieza la tesis de Pablo. Esta carta, como todas las de Romanos también, o la mayoría de los escritos, está escrita en quiasmo. Recuerde del quiasmo es que al principio y al final saludos, tesis, completamos, redondeamos, desarrollo, y en el centro está lo importante. Si ustedes la leen con detenimiento van a ver que es así, pero si esto ya lo dijo antes, ¿por qué lo repite? Porque es un quiasmo. Pero el centro de la carta a los Gálatas está en el capítulo 3, al final, y ahí está lo importante, ¿no? ¿Cuál es la tesis de Pablo? Que con Cristo nos justificamos por la fe y no por la ley. O sea, no por ser cumplidor, sino por tener fe en Cristo. Él dice, ¿ven? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Más adelante lo desarrollo, vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Eso, que Jesús se hizo maldición y que clavó esa maldición en la cruz para acabar
con la maldición de la ley. El Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ojo con esta teología que es muy fuerte, muy, muy fuerte, y a veces no la vivimos en toda su intensidad. Bueno, entre el capítulo 3 al 5, ahí es donde se hace todo el desarrollo. Primero los reta, ¿no? ¿Cómo les dice? Si ustedes creyeron, yo les presenté el Espíritu y creyeron en la predicación y ahora se van a circuncidar, ¿qué sentido tiene después de haber sentido la potencia del Espíritu? ¿Ven? Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando prodigios, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? ¿Ven? Abraham, por ejemplo, creyó en Dios, no se circuncidó primero, al contrario, no fue por la obra, sino por la fe, que Dios lo circuncidó y le prometió, le hizo la bendición, en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces los que creen participan de la bendición de Abraham. Pero los que confían en la obra de ley están bajo una maldición. Acá cita el Deuteronomio. Dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, y después cita a Habacuc. ¿Ven? Para confirmar su tesis, él busca en la escritura y cita párrafos para confirmar lo que él dice. El justo vivirá por la fe, dice Habacuc. El que observa sus preceptos vivirá por ellos, dice el Levítico. Entonces dice, no, bueno, la ley y la fe son el que poco está como sugerido, no está dicho, pero el que cumple fielmente la ley, no lo dice, ¿no? En algún momento no cree realmente en Jesucristo. Entonces, si el Cristo nos libró de la maldición, acá es lo que les decía, maldito el que está colgado en el patíbulo, cita Deuteronomio 21-23, y esto para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos, porque antes alcanzaba solamente a los judíos. Bueno, capítulo 3, versículos 15 al 29, desarrolla que la promesa de Abraham es anterior a la ley, por eso es más importante que la ley. La ley se agregó para poner de manifiesto la desobediencia, eso es cita textual. Antes éramos prisioneros, custodiados por la ley, y era nuestra guía hasta que llegase Cristo. Entonces, él que dice que si hay un testamento, nadie lo puede anular. Si Dios le prometió la bendición a la descendencia, a su descendencia, o sea, a Cristo. La ley que fue promulgada 430 años después no puede anular esta bendición porque Dios concedió su gracia a Abraham mediante una promesa. Pero ¿para qué sirve la ley? Porque también tiene que justificar por qué está la ley. Bueno, fue añadida y ahí tiene un poquito de similitud esta parte con lo que dice el Evangelio. Creo que el de Mateo, cuando le preguntan por qué Moisés nos ordenó el libelo de repudio, ¿y qué le dice Jesús? Por la maldad de vuestros corazones. Bueno, ¿por qué la ley? Y por las transgresiones de ustedes, por su propia maldad, para que tengan una guía. Pero fue promulgada por ángeles y no por el mismo Dios, como fue con Abraham. O sea, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? No. O sea, Pablo creía en la ley también antes de ser cristiano. Lo que él dice no es que la ley sea mala, sino que ya no tiene sentido. La ley escrita, dice, sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla por la fe en Jesucristo. Y antes éramos cautivos, era una guía, pero ahora ya por la fe en Jesucristo no necesitamos más guía. Y acá viene lo importante. Ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí el Evangelio de Pablo. En ninguna otra carta está el Evangelio de Pablo así como está acá, ni en Romanos. No se anima, se ve Pablo, porque acá le está escribiendo a su comunidad, a la que él fundó,
en dónde él estuvo viviendo, que visitó. Los romanos les está escribiendo un escrito, digamos, justificándose o justificando y desarrollando su teología. Bueno, después sigue demostrando la tesis. Antes éramos menores de edad y los ritos ya no tienen importancia. O sea, el menor de edad es igual que un esclavo. Entonces antes éramos menores de edad, pero ahora ya no, porque nació Cristo para que seamos hijos adoptivos y no esclavos. Heredero de la gracia. Pero ahora, esta parte me gusta, pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que son conocidos por Él, otra vez volver a los ritos de antes, si ya Dios los ha conocido y les ha mostrado todo el amor. Y ahí el tono se hace íntimo y cariñoso. Aquí sabemos que fue por una enfermedad que tuvo que ir. Y de este último párrafo es de donde suponen los biblistas o algunos biblistas que la enfermedad de Pablo es posible que haya sido una dificultad de la vista. Eso y también las grandes letras con que se obligaba a escribir y que tenía que estar siempre asistido por alguna persona. Se queja, ustedes antes me querían tanto y ahora porque estoy lejos de ustedes le hacen caso a otros. O sea, una exhortación cariñosa. Después sigue la polémica y aquí sigue con el Génesis y toma como ejemplo la libre y la esclava. Y aquí habla de que Abraham tuvo 2 hijos. Bueno, el tema del Génesis, van a tener que ir al Génesis y leer la historia. Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo de Sara, pero demora como 25 años en cumplir la promesa. Y en el medio, Sara medio que se desespera y le dice a Abraham que se acerque a su esclava, Agar, que es egipcia, y nace Ismael. Pero después que nace Isaac, Sara ya no quiere más que Ismael esté con ellos y los echa. La mujer, el hijo de la esclava nació según la carne, y de Sara, la mujer libre, nació en virtud de la promesa. Era vieja Sara cuando lo tuvo a Isaac. Y hay un simbolismo. La primera alianza, la del monte Sinaí, corresponde a la Jerusalén actual, dice Pablo, es audaz, ¿no? Ya que ella con sus hijos viven en la esclavitud. La Jerusalén celestial es libre, es nuestra madre, es la iglesia. Nosotros somos hijos de Isaac, como Isaac, hijos de la promesa. Y ahí está el tema de echar de esclava y a su hijo, que es lo que dijo Sara. Y él dice que los judaizantes persiguen a los paulinos, o sea, a los que quieren vivir en libertad porque son hijos de la mujer libre. Bueno, y ahí también dice Pablo, que ya lo habíamos dicho, que aceptar la circuncisión era abandonar a Cristo. Si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Entonces dice, si nos siguiéramos circuncidando, habría terminado el escándalo de la cruz. Y acá, en cuanto a los agitadores, ojalá que llegaran hasta la mutilación total. Bueno, es una maldición, como les decía, el estilo de esta carta mágica. Después tiene que responder él la acusación de que corren el riesgo de idolatría o de desorden o de no vivir según determinados cánones. Entonces él dice, sí, ustedes han sido llamados para vivir en libertad, pero por medio del amor. Amará a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no es cualquier cosa. No hay que dejarse arrastrar por los deseos de la carne, sino hay que estar animados por el Espíritu. Entonces ya no hay necesidad de que estén sometidos a la ley.
Y hay una larga lista de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Y frente a estas cosas, dice la ley, está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús, por supuesto, ya no necesitan hacer caso a los deseos de la carne, han crucificado la carne. ¿eh? Y por último, los saludos. Les pide que se ayuden y se exhorten mutuamente, que se corrijan sin egoísmo, sin envidias. Eh, hay que, hay que predicar y hay que responder a los que predican. Ahí ven estas letras grandes, les estoy escribiendo por mi propia mano. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Y esta última parte, que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. En Pablo acá dice, ¿qué dice? Que no es la circuncisión, sino todas las marcas que él tiene de los azotes, de las piedras que ha recibido, de las pedradas que ha recibido, de las cárceles. Eso es lo que a él le da la seguridad de estar siguiendo a Jesús y no la circuncisión. Y aquí se terminó la carta. Así que vamos a ver la carta a los romanos. Bueno, la carta a los romanos está compuesta de dos cartas. Una es Romanos A, o sea, se escribió primero, que es una cartita de saludos y recomendación a los cristianos de Éfeso. No es la carta a los Efesios que tenemos en nuestras Biblias. Eh, esa ya la va a explicar Amanda en la próxima clase. La lleva Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencreas, que es uno de los puertos de Corinto. Y ahí es muy interesante, solamente el capítulo 16 de la carta a los romanos. Y está bien que la hayan puesto ahí porque realmente queda bien porque son todos los saludos, pero es interesante porque ahí nos da una radiografía de la intimidad de las comunidades. Nombra muchísima gente, a todos los conoce Pablo, a todos les manda una dedicación, un cariño, y a eso nos dice la cantidad de personas que trabajaban en las comunidades paulinas. Y lo que los biblistas llaman Romanos B, que es realmente la carta a los romanos y que abarca los capítulos del 1 al 15. Es una carta que escribió Pablo a los cristianos de Roma antes de partir para Jerusalén cuando estaba en Corinto. Ahora lo que hice fue un poquito nomás, no quiero extenderme en esto. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Saludos a Prisca y Áquila. ¿Se acuerdan de Prisca y Áquila? Es el matrimonio que lo recibió en Corinto, que lo alojó y al cabo de 2 años y medio más o menos se dirigió con él a Éfeso para continuar allí la misión de predicar, ¿no? Mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que por salvarme la vida se jugaron la suya. En Éfeso Pablo estuvo preso y creyó y condenado a muerte probablemente, y algo hicieron Prisca y Áquila, arriesgando su vida, lo liberaron. Pablo, o lograron que lo liberaran. Pablo no puede volver más a Éfeso después de esto. Saludos a María. María es un ejemplo. Hay muchísimos nombres de mujeres que están ahí nombradas en este capítulo. Saludos a Andrónico y Junia, otro matrimonio. Mis parientes, o sea, judíos también como él, y compañeros de prisión, o sea, que no fue Pablo solo el que estuvo preso, sino que gente de su equipo también, que descuellan entre los apóstoles. O sea, Pablo tiene la osadía para la época de nombrar apóstol a una mujer. Hubo bastante, digamos, tironeo en la iglesia primitiva posterior
para aceptar este hecho, ¿no? Sobre todo porque después del siglo III, algunos obispos eran un poquito, ellos sí que eran un poco misóginos, no Pablo. Bueno, vamos a ver entonces la carta a los romanos. El motivo de la carta está en la explicación del capítulo 15, 14 al 33, el final. Ahí Pablo ya considera que su misión en el hemisferio oriental, o sea, en la zona de Asia del Imperio Romano, ya está concluida. Él ha evangelizado toda esa zona del Asia Menor, actual Turquía y Grecia, y ahora se quiere ir hacia el extremo occidental, o sea, hasta España, al oeste. Pero por eso él se dirige a la comunidad más importante de la zona para que lo ayuden en su futura misión. Pero él antes tiene que ir a Jerusalén para concluir su misión y ahí planea ir a Roma. Él va a ir a Roma, pero no como planeaba, ¿no? Y él necesita justificar su evangelio, que sabe que está muy cuestionado, ¿no? Antes del inicio del viaje a Jerusalén, fue escrita la carta en la primavera del 55 en Corinto. En Roma había sinagogas, muchas sinagogas, algunas muy conservadoras y otras más abiertas. Y es muy probable que de los grupos religiosos cristianos, las comunidades cristianas, que probablemente se iniciaron en estas sinagogas, hayan tenido esa marca, digamos. Entonces, entre las mismas comunidades cristianas de Roma, quizá había también algunos conflictos. Ya vamos a ver cómo se entera Pablo. Entonces, él pudo redactar, no fue como la de Gálatas, escrita de un tirón, sino con cuidado, porque él estaba dirigiéndose a una comunidad que no lo conocía. Y él emplearía bastantes días o semanas. Él quería explicar la problemática de la misión paulina, pero teniendo en cuenta la situación de la comunidad de Roma. ¿Cómo se enteraba él de la situación de la comunidad de Roma? Bueno, seguramente muchos cristianos romanos habían ido a Corinto, porque había mucha comunicación entre Roma y Corinto. Por lo tanto, habrían comentado las situaciones de las comunidades en Roma y alguno de ellos habría sido el portador de esta carta. Él tiene que contestar lo mismo que en Gálatas, ¿no? Que la vida en las comunidades tenía que estar regida por la ley, si no, era inmoral. Él tiene que contestar. Y la contestación detallada se hace del 6 al 8 y del 12 al 15. ¿Ven? Lo que les digo que está escrito en quiasma, se repiten los temas. Y en el medio está lo importante, ¿no? Del 6 al 8, él señala que la nueva vida implica su realización en un nuevo servicio a la justicia, o sea, ya estamos liberados del pecado. Incluye la liberación de la ley porque ha demostrado que no tiene potencia salvífica y en realidad ha sido utilizada por el pecado. Entonces, el nuevo principio es el espíritu. Y allí se realiza la transformación de la existencia esperando la liberación definitiva en la parusía. Bueno, este es un esquema de la carta. Empieza con el saludo, termina con noticias y saludos. Después el exordio, es un prólogo. En el exordio se realiza el desarrollo, o mejor dicho, se anuncia lo que se va a desarrollar. Después está probar lo que se acaba de decir, su tesis, y acá fíjense, judío y griego justificados por la sola fe, Israel y las naciones, ¿ven? Del 1 al 4, del 9 al 11. Y en el medio, lo importante es la vida nueva y la esperanza de los bautizados. Después tenemos exhortaciones y epílogo. En el epílogo es donde él cuenta sus intenciones porque le escribe. Bueno, transcribí muy poco de esta carta de transcripto en revés de Gálatas porque, bueno, por cuestiones de tiempo, así que la van a tener que leer ustedes con paciencia, esperando que esta clase les sirva de guía, ¿no?
Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. ¿Por quién? Por Jesús y por su Padre. Por medio de él. Y a ustedes que se encuentran en Roma. En la carta a los Gálatas, en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, Pablo justifica su apostolado por directivas de Jesús directamente y no de Jerusalén. Bueno, después lo saluda, alaba su fe, dice que él no se avergüenza de la buena noticia y repite su tesis: el justo vivirá por la fe. Y acá él dice que toda la humanidad, entre el 1 y el 4, ¿no? Toda la humanidad ha pecado, reta al que juzga y dice que Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que lo cumplen, porque los judíos conocen la ley pero no la cumplen. Todo esto acompañado, como les dije, de numerosas citas de la Escritura, profetas, Deuteronomio, Levítico, Génesis. Y él dice, bueno, entonces no tiene ventaja ser judío, pero sí, sí hay ventaja, pero todos estamos sometidos al pecado. O sea, es como que el hombre solo no puede salir del pecado, aún con la guía de la ley. Pero ahora vino Jesucristo, ¿no? Se da a conocer la justicia de Dios, válida sin distinción para cuantos creen, porque salva por la fe en Jesucristo. Después sigue con lo mismo que vimos más o menos en Gálatas. Abraham es el padre de todos los creyentes, pero en el desarrollo de esto, vieron que Pablo dice, no, no hay que cumplir la ley, y también dicen, bueno, la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, parece que algunos se toman esto con demasiada libertad y dicen, Pablo dice que hay que hacer el mal para que resulte el bien. Esto es cita textual, ¿no? Es lo que algunos calumniadores nos atribuyen. Ellos sí merecen ser condenados. Él se defienden de esto. Él no dice eso, nunca dijo eso. Al contrario, él dice que cuando uno es cristiano y tiene fe en Jesucristo, no debe pecar más. Y aquí puede haber no gnosticismo, pero sí la primera semilla. El gnosticismo aparece después en el siglo II, pero puede haber una semilla del gnosticismo, porque alguna rama del gnosticismo dice, bueno, somos libres y somos seres espirituales, entonces podemos hacer lo que querramos, y lo que querramos a veces, justamente, el cuerpo debe ser castigado pecando mucho, dicen algunos. Eso en el siglo II. Pero aquí hay algo que puede llevar con más tiempo a esta tesis o teoría de los gnósticos. Por eso fue una herejía. Bueno, ¿qué dice Pablo entre el 5 y el 8? Bueno, él dice, las tribulaciones llevan a la paciencia. Hay tribulaciones. Ella se lo había dicho a los filipenses. Las tribulaciones nos llevan a la paciencia. La paciencia a la fe firme. La fe firme a la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada. Después dice también que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y es una comparación entre Adán, el primer pecador que sumergió al mundo en el pecado, y Cristo que lo liberó con creces, muy superior la liberación de Cristo que el pecado de Adán. El bautismo, y como fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, viviremos por él. Entonces el que obedece el pecado es esclavo del pecado. Pero si somos libres del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Y el fruto de la justicia es la vida eterna. ¿Ven? Entonces, lejos de lo que los calumniadores le atribuyen, Pablo no quiere que los cristianos pequen, al contrario. Porque hemos muerto a la ley, pertenecemos al que resucitó de la muerte. Y ahí hace todo un desarrollo de un deseo espiritual versus el deseo carnal. ¿Qué hago? No hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto, como que el cuerpo, la carne, domina el espíritu. Pero eso es antes de Jesús. La ley es buena, pero el pecado
usa la ley para hacer caer a todo el mundo en pecado. El hombre solo no puede salir de este círculo vicioso, pero Cristo nos salva de eso. Entonces, el espíritu vence las bajas pasiones. Y esto lo he transcrito porque quiero compartirlo con ustedes, es un párrafo bellísimo. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a regalar todo lo demás en Él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni poderes ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué fe, ¿no? Bueno, y ahí se acuerda Pablo que es judío y dice, pero yo siento un dolor muy grande por mis hermanos que no aceptan a Cristo. Quisiera ser condenado yo por eso. Entonces él se siente muy desconcertado. ¿Cómo no aceptan a Cristo? Entonces habla de la elección divina. Hay numerosas citas de la Escritura. Dicen, hay que anunciar, pero no siempre nos van a creer. Y acá está un esbozo de su evangelio que está en Gálatas, pero no completo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, porque es el mismo el Señor de todos. Y ahí, en el capítulo 11, él dice, lo que pasa, recuerden que él venía desarrollando su dolor porque los israelitas no se convertían a Cristo. Entonces, lo que pasa es que Dios quiere provocar celos a Israel. Entonces, cuando se conviertan todos los paganos, Israel alcanzará misericordia. Quizá por eso también su apuro de llegar hasta España, ¿no? Y habla ahí de un ejemplo de los dos olivos, el olivo cultivado, que es Israel, y el olivo silvestre. El olivo cultivado tenía algunas ramas que no daban frutos, entonces hubo que podarlas y ahí se injertaron ramas del olivo silvestre. Pero ojo, le dice a los paganos, que si Dios no dudó en podar las ramas que no daban fruto, si vos no das fruto, tampoco va a dudar en podarte a vos. Después vienen entre capítulo 12 y 15 diversas exhortaciones, normas de la vida cristiana, la analogía del cuerpo, y hay que vencer el mal haciendo el bien. Y el capítulo 13 habla de someterse a las autoridades establecidas. Bueno, yo leí la carta, como se imaginan, completa 2 o 3 veces para poder hacer esta clase. Cuando llego a eso, es el versículo 1 al 7. Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, porque toda autoridad procede de Dios. Ustedes saben que estos versículos han sido utilizados por muchos reyes y dictadores para exigir obediencia absoluta. Y a mí la verdad que me chocó cuando leí esto. Digo, qué raro Pablo. ¿Cuándo Pablo se sometió a las autoridades establecidas cuando el mandato era predicar el evangelio? Soportó cárceles, azotes, persecuciones, lo echaron de todos lados. Buah, no, volví, después que leí esto, volví a la bibliografía y estos versículos son un agregado por la escuela paulina posterior. ¿Por qué? Cuando ya las comunidades estaban asentadas y necesitaban cierto grado de protección y de respeto de las autoridades, bueno, un discípulo de Pablo agrega estos versículos para evitar problemas. Después sigue, ¿no?, el tema de la comunidad, consejo de tolerancia y convivencia, y los motivos de la carta que ya les hablamos,
planes de visita y viaje a España y fin de la carta. Bueno, quiero decirles que ha sido una experiencia muy importante leer estas dos cartas de Pablo y escuchar también, y también leer, por supuesto, las restantes, pero claro, al dar yo la clase tuve que meditarlas mucho más. Y hay que leerlas, hay que leerlas, hay que leer todo el Corpus Paulino, tiene una teología muy rica, muy fuerte, y quizá no la terminamos de entender 2000 años después, y realmente nos puede ayudar mucho para nuestra espiritualidad. Y para terminar, no es de Pablo, es de la carta a los Efesios, pero quiero despedirme de ustedes con otra oración. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y sigue. Hermoso esta oración, que seguramente la cantaban como himno de alabanza, y yo los invito a que todos nosotros repitamos estas oraciones. Muchas gracias y nos vemos.